Ahora vamos a conectarnos a una base de Firebird que se creó previamente en otro video y a crear una tabla con tipos de datos básicos de SQL y también con algún dominio creado por nosotros. Primero vamos a ver dónde está la base de datos que se creó. Vemos que en el directorio raíz está una base de datos llamada base.firebird.fdb. Vamos a conectarnos a esa base de datos utilizando ISQL. Ahora que ejecutamos ISQL, nos conectamos a la base de datos. Ya estamos conectados. Verificamos que no existan tablas. Es una base de datos vacía. Podemos también verificar si existen dominios. Y no hay dominios. Bueno, pues vamos a crear un dominio a partir de un tipo de dato numérico utilizando la instrucción createDomain. Hemos creado un dominio llamado número-entero que es de tipo entero. Es un tipo básico de SQL. Ahora vamos a crear un tipo de datos llamado nombre persona que sea de tipo carácter. Ahora a partir de estos dominios podemos crear una tabla. Vamos a crear una tabla que se llame personas. Vamos a decirle que la clave sea de tipo número entero. Una vez que creamos la tabla, verificamos que ya esté dentro de la base de datos. Y SQL nos responde que ya existe una tabla personas. Podemos verificar su contenido o más podemos verificar su estructura. Y vemos que es la tabla que hemos creado. Ahora vamos a crear una tabla que se llame amigos. Pero en lugar de utilizar los dominios que creamos, vamos a utilizar tipos de datos básicos de ISQL. En este caso, a la clave le acabo de agregar que sea un tipo de datos no nulo. De esta manera podemos convertirla en la llave primaria. Esto lo omití en la primera tabla de personas, fue un error mío, pero puede ser modificado posteriormente. Ya se ha creado la tabla amigos, vamos a mostrar las tablas que están en la base de datos. Vamos a mostrar la tabla amigos. Vamos a mostrar la tabla personas. Dado que clave persona
está basado en un tipo de datos del dominio número entero y no fue definido como no nulo, esa clave no podrá ser utilizada como llave primaria. Vamos a crearle la llave primaria a la tabla amigos. Ahora vamos a listar la tabla amigos. Fíjense cómo en la definición de la tabla hasta abajo dice constraint integ-2 y dice que la llave primaria es clave amigo. Si tratamos de hacer lo mismo con la tabla personas, nos marcará un error. Firebird nos regresa un error donde nos indica que clave persona no fue definida como no nulo. Podemos resolver esto de varias maneras, aunque la más fácil es eliminar el campo o columna y volverla a crear. Con esta instrucción eliminamos el campo clave persona y ahora vamos a crear el campo clave persona nuevamente. Finalmente vamos a crear la llave primaria. Y vemos cómo ya está creada la llave primaria.